Bueno, una comunidad energética es comunidad, una comunidad que se constituye democráticamente, es decir, todo ciudadano tiene que tener la posibilidad de ser partícipe de esa comunidad. Cuando hay un techo disponible de un municipio, se pueden colocar unas placas que generan una energía que se pone al servicio del ciudadano. Esto es una revolución. Bueno, no solamente se pone al servicio del ciudadano, sino que ellos son luego los gestores de esa comunidad energética. Se convierten en ese agente activo, ¿no? Totalmente. En la democratización de la energía que mencionabas. Totalmente. El ahorro medio que se está consiguiendo por comunidad energética, por cada partícipe, es en torno al 25-30%. Del coste de su factura. Del coste de su factura. Cuando alguien piensa en crear una comunidad energética, ¿cuál es como la primera pregunta que se tiene que hacer o el primer paso que tiene que dar? Con la nueva visión de la Unión Europea sobre la energía está habiendo una transformación muy importante, y es que tanto ciudadanos como empresas no son solamente consumidores, sino que pueden producir su propia energía renovable. Nace el concepto de prosumidor, que significa que los ciudadanos pueden generar energía y consumir esa energía que están generando. El objetivo es que para 2050 los ciudadanos podamos ser los productores del 45% del total de la energía que se consume en la Unión Europea. Hoy contaremos con un invitado que ha liderado desde lo público más de 60 comunidades energéticas, llegando a más de 10.000 familias. ¿Pero qué es una comunidad energética? Porque Sí. Tú eres un experto, pero no todo el mundo lo conoce. Bienvenidos a Impacto Futuro. Hoy vamos a abordar un tema que ha pasado de ser una cuestión técnica a una cuestión prioritaria en las agendas políticas, empresariales y también para la vida de los ciudadanos: la democratización de la energía. Damos la bienvenida al diputado foral de Sostenibilidad de la Diputación de Guipúzcoa. Bienvenido y gracias por venir. Pues gracias a ti, Mónica. José Ignacio, desde 2015 lideras un área con mucho impacto en la vida real de los ciudadanos. Hemos hablado en otro episodio de cómo liderar desde lo público y nos llamó mucho la atención el proyecto de comunidades energéticas. Ha llegado, lo he mencionado antes, un proyecto que ha llegado a más de 10.000 familias y un gran impacto territorial. ¿Hasta dónde habéis llegado con este proyecto en Guipúzcoa? Bueno, hemos llegado, como tú bien decías, a más de 60 poblaciones guipuzcoanas. Guipúzcoa tiene 88 pueblos, lo cual el 70% de las poblaciones ya tienen comunidad energética y el objetivo es llegar al 100%. Yo lo que creo que hemos hecho con ello, y tú lo decías en la presentación, es el democratizar tanto la producción como el consumo de la energía a nivel de hogar. Y en este sentido lo que tengo que decir es que hemos encontrado una muy buena predisposición, no solamente de la ciudadanía, sino también de las entidades locales, básicamente los ayuntamientos. Hemos hecho un esfuerzo importante en que en los edificios públicos sean los primeros que pongan sus tejados al servicio de la ciudadanía, ¿no? Utilizando o poniendo placas de energía solar y precisamente pues haciendo, ¿no?, esa socialización para que todo aquel ciudadano que tenga una verdadera preocupación para mejorar ¿no?, su consumo energético, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como una apuesta clara por las energías renovables, tenga esa posibilidad, ¿no? Yo creo que hemos tenido... Una cosa, te voy a interrumpir, Sí. pero hemos visto, o sea, un impacto enorme, pero ¿qué es una comunidad energética? Porque Sí. tú eres un experto, pero no todo el mundo lo conoce. Bueno, una comunidad energética es comunidad, una comunidad que se constituye democráticamente, es decir, todo ciudadano tiene que tener la posibilidad de ser partícipe de esa comunidad energética, porque evidentemente está vinculado a la producción y consumo energético. Además, en este sentido es de autoconsumo compartido, es decir, producimos la energía y lo consumimos los partícipes de esa comunidad. Y la particularidad que tenemos aquí es que procuramos que haya una participación pública. ¿Para qué? El Ayuntamiento y la Diputación hacen el acompañamiento. ¿Para qué? Para que sea garante de su viabilidad tanto económica como técnica y al mismo tiempo ser garante precisamente de la transparencia y del buen funcionamiento de esa comunidad. Pero o sea, que básicamente se coge, sí, digamos, por traducirlo a lenguaje súper sencillo, un edificio público, sí, un polideportivo, por ejemplo. por ejemplo,
ejemplo? Creo que tenéis algún caso de algún frontón, de algún otro tipo de ya sabes que en el proyecto. País Vasco frontones tenemos en todos los pueblos, aunque sea muy pequeño, o sea que es, y siempre está en los centros Cuando hay de un ciudad. techo disponible de un Eso es, municipio, se pueden correcto. colocar unas placas que Eso es. generan una energía que se pone al servicio del ciudadano. Esto es una revolución. Bueno, no solamente se pone al servicio del ciudadano, sino que ellos son luego los gestores de esa comunidad energética. Se convierten en ese agente activo, ¿no? En Totalmente, la democratización de la energía que mencionabas. totalmente. Estamos hoy en el edificio de Naturclima, en Guipúzcoa. Yo estoy muy impresionada porque nunca había visto una sala como la que tenéis arriba en la Oficina de Transición Ecológica de la Diputación de Guipúzcoa, donde puedo contaros que hay unas pantallas que monitorizan estas 67 comunidades energéticas con datos en tiempo real, y un día como hoy en Guipúzcoa, que es verdad que hay un día de sol, con un autoconsumo instantáneo en algunas de las comunidades que estábamos viendo de en torno al 80%, unos datos espectaculares. ¿Cómo ha sido para el usuario, para el ciudadano? ¿Cuáles son los beneficios que tiene ser parte de estos proyectos de comunidades energéticas? Bueno, han tenido bastantes beneficios, ¿no? La primera de todas es que utilizamos energía renovable, es decir, aquí lo que estamos haciendo es descarbonizando absolutamente el consumo energético y evitando emisiones. La segunda es económica y muy importante también. El ahorro medio que se está consiguiendo por comunidad energética, por cada partícipe, es en torno al 25-30%. ¿Del coste de su Del factura? coste de su factura. El periodo desde constitución hasta puesta en marcha no supera el año. De media estamos utilizando unos 10 meses. Y como he dicho, con una intensidad de subvenciones y de ayuda de la Diputación en este sentido, pues muy importante, ¿no? En torno al 75% de la inversión. Por lo tanto, yo creo que los beneficios que está obteniendo la ciudadanía es muy importante. Y luego no nos olvidemos lo que decíamos al principio, ¿no? La democratización significa que son partícipes y deciden sobre cómo tiene que funcionar esa comunidad energética. Bueno, pues toma decisiones de con qué gestores quieren trabajar, evidentemente si quieren generar algún tipo de fondo, si quieren ser solidarios con la sociedad y aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y pobreza energética, hacerles partícipes. Esto lo han hecho muchísimas de las comunidades energéticas. Y luego, como he dicho antes también, bueno, pues pueden elegir los gestores bueno, que quieren, pues el mantenimiento, cómo se hace la inversión, etcétera, lo pueden decidir absolutamente. Es una decisión Esta propia. figura, fíjate, qué poco se conoce y qué revolución es, bueno, no solamente en la energía, sino a nivel social, ¿no? Porque hablas de que se es partícipe, ¿no? Los vecinos son partícipes de un proyecto que les genera un ahorro, y además incluso con la posibilidad de generar un impacto social con este ejemplo que mencionas de pobreza energética. Una pequeña gran revolución que a mí me parece impresionante, que 88 municipios creo que habéis dicho que tenéis, ¿no? En Guipúzcoa. Sí, 60 ya tienen Y comunidad o sea, energética. es algo Sí. impresionante. ¿Qué rol juega estas comunidades energéticas? Hace poco, bueno, hubo en España, ¿no? El apagón que afectó, que además sabemos que en el País Vasco el impacto fue menor, se estuvo menos horas sin suministro eléctrico. ¿Qué rol crees que juega a futuro las comunidades energéticas y frente a la seguridad energética? ¿Tiene algún rol o son temas totalmente independientes? Bueno, el primero de todos, y en un territorio como Guipúzcoa, es el conseguir que seamos cada vez más autónomos, ¿no? en la generación de energía, ¿no? Somos un territorio muy dependiente del exterior en cuanto a dependencia energética. Nosotros tenemos que traer la mayor parte de la energía de fuera del territorio. Entonces, conseguir una cierta autonomía en el funcionamiento y en la producción de energía. El siguiente paso, y me parece que es casi lo más importante, es tener en cuenta que cuando estamos hablando de un bien básico como es la energía, pero que nosotros somos partícipes de la gestión de la energía, ¿no? Esa democratización, que no se quede en una palabra, sino que verdaderamente lo que hacemos es utilizar esas capacidades que tenemos y a nivel de hogar por lo menos consigamos un índice de autonomía muy importante. En estos momentos estaremos en torno, cada comunidad energética para cada
cada ciudadano consigue un 30 o un 35% de autonomía, pero si incorporamos baterías, podemos superar ampliamente el 50% de nuestras necesidades de consumo energético, lo cual conseguimos, aparte de la autonomía, conseguimos tener esa capacidad. Siempre hay que tener en cuenta que el autoconsumo, la parte que autoconsumimos y que producimos, es prácticamente la parte gratuita del consumo energético. Lo digo un poco así, alguno me criticará por hacerlo de forma ligera, pero digo para que el concepto quede claro, ¿eh? Y luego la constitución en comunidad lo que hace es, bueno, aquella parte que no conseguimos autoconsumir, es decir, que tengamos que adquirirlo en el mercado tradicional, pues tenemos esa capacidad de trabajar como comunidad. Entonces, cuando somos una comunidad de 200 o 300 partícipes en esa comunidad energética, esa capacidad que tenemos de negociación con las comercializadoras energéticas es muy importante. Si va Mónica o va José Ignacio a comprar energía, pues evidentemente le dicen, aquí tienes el folleto, este es el estándar y esto es lo que tienes que contratar, pero tu capacidad y la mía de negociación es prácticamente nula. 200, 300 partícipes en una comunidad energética, ya te digo yo que tiene mucha capacidad de negociación. Por tanto, tiene esa doble función. La primera, fundamental, consumo de energía renovable y autoconsumo compartido. Y dos, que cuando nos constituimos como comunidad tenemos una capacidad importante de negociación con las comercializadoras, que como bien sabes es la parte, digamos, liberalizada del sector energético. De las personas que nos escuchan, habrá personas que se hayan planteado poner en marcha una comunidad energética, bien ser parte pues en su ciudad, en su pueblo, o bien a nivel empresa. Cuando alguien piensa en crear una comunidad energética, ¿cuál es como la primera pregunta que se tiene que hacer o el primer paso que tiene que dar? Partiendo de vuestra experiencia, vuestro aprendizaje, me Sí, imagino que de lo primero que hicisteis a cómo ha ido avanzando habrá un sí, aprendizaje sí. importante. ¿Cómo funcionamos nosotros? Luego te contesto exactamente la pregunta, ¿eh? Pero ¿cómo empezamos nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo es, hemos hecho toda una socialización de las modificaciones legales que se han dado en España en la época de Teresa Rivera y que luego ha seguido el equipo actual, que prácticamente es el que dejó Teresa Rivera en el MITECO, en el Ministerio de Transición Ecológica, fue que las limitaciones que teníamos de generación de comunidades. Al principio eran 500 metros de donde se constituía o se producía la energía, ahora son 2 kilómetros. En Guipúzcoa, dada nuestra orografía, dada el tamaño de nuestras ciudades y pueblos, pues evidentemente con 2 kilómetros cubrimos prácticamente toda la totalidad de los puntos donde se genera energía. Nosotros se lo hemos ido dando a conocer pueblo a pueblo en colaboración, como te decía antes, con los ayuntamientos, aquellos ayuntamientos con los que ya tenían determinada qué edificios se podía poner se podía poner placas y se podía constituir una comunidad energética, pues ya dábamos dos cuestiones claras, ¿no? Primero, que jurídicamente estuvieran bien cubiertos, que la viabilidad técnica y de generación de energía fuera suficiente para constituir una comunidad energética, darlo a conocer y luego socializar, y evidentemente luego ya son los ciudadanos los que participan en la comunidad o muestran su interés en la constitución de la comunidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque puede suceder, como tú dices, que haya un grupo de ciudadanos que quieran constituir una comunidad energética, tan sencillo como ponerse en contacto con la Diputación o con la Oficina de Transformación Comunitaria, la OTC, la Oficina de Transición Energética de Guipúzcoa, que ha estado financiada durante 2 años por el IDAE desde el funcionamiento. Ahora le hemos dado continuidad y lo vamos a financiar desde la Diputación, y es un servicio absolutamente gratuito donde tienes un primer análisis de viabilidad técnica, un primer análisis de los temas jurídicos que tienes que tener en cuenta, y todos esos servicios son gratuitos. Por lo tanto, si hay un grupo de ciudadanos que tienen interés, tienen servicio gratuito. Pero si no, nosotros hemos socializado en todos los pueblos de Guipúzcoa y hemos dicho qué tipo de modelos podemos llevar adelante y qué capacidad y qué intensidad de ayudas tenemos desde la Diputación. Te lo resumo rápidamente: 75% para aquellas poblaciones que tienen más de 10.000 habitantes, y los que están por debajo de 10.000 es el 100%. En lo que son instalaciones, o sea, inversión inicial, y en lo que es la constitución de la propia comunidad. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo importante para que se lancen y se constituyan comunidades energéticas. Por eso ha tenido ese desarrollo que ha sido prácticamente los últimos 3-4 años. Pero te voy a decir una cosa, si vives en Guipúzcoa,
¿vale? Lo tienes más fácil porque habéis hecho este plan. Ahora, con lo que me dices, hay dos partes fundamentales. Es importante tener el apoyo desde lo público para poder ponerlo en marcha, y también esta democratización de la energía requiere que los propios individuos nos movilicemos o actuemos para tomar un rol activo. Es decir, que hay dos variables fundamentales. Pero me pregunto si estos dos factores que a raíz de tus palabras identifico como que son importantes, es algo que ocurre en más territorios de España, o aquí se ha dado estas dos circunstancias de forma un poco diferencial. Yo sé que tú conoces bien lo que está pasando en otros territorios. ¿Tú cómo lo valoras? Porque me dirá alguien, no quiero mencionar ninguna provincia, ¿no? Pero sé de algunas personas que han tratado de poner en marcha comunidades energéticas en otras provincias de España y han dicho, oye, esto es imposible. Con legislación española. Sí, O sea, sí. se puede... La misma para De todos, la la misma misma para para todos. todos. O sea, ahí no tenemos una particularidad. Es verdad que ha habido una determinación importante desde el punto de vista de la institución de hacer un esfuerzo presupuestario y de apoyo a las comunidades energéticas muy importante. Claro, que al final se trata de invertir, Invertir. poner recursos. Eso Subvenciones para que se lancen y demás. Efectivamente, mucha transparencia, mucha información. Desde el punto de vista jurídico, sí se hizo un esfuerzo importante. Por ejemplo, ¿cómo haces cesión de espacios públicos para una comunidad energética que no dejan de ser, evidentemente, tiene que ser democrático el acceso a la propia comunidad, pero no deja de ser de uso privativo de unos espacios? Pero bueno, ahí hay el término que no voy a extenderme ahora, pero si alguien tiene interés ya sabe dónde localizarnos. Bueno, pues todas las concesiones de maniales, que así se llaman, de esos espacios, pues bueno, ha sido un trabajo jurídico de la propia Diputación que se ha puesto al servicio de la ciudadanía a través de los ayuntamientos y en colaboración Es que te voy a decir una institucional. cosa, José Ignacio, es que a veces cuando los proyectos se logran y tienen éxito se cuentan como muy fácil porque gente como vosotros y tu equipo que ya está pensando en qué viene después, a veces no nos paramos, ¿no?, en dar valor a lo que ya tenemos, porque lograr esta figura jurídica y alinear tantas personas, porque claro, es tener la figura jurídica con los equipos, con vuestros equipos, pero también luego cada edificio público en el que se haya puesto esta instalación, también, o sea, te voy a decir que hay muchas complejidades en lograr ese consenso para poner en marcha solamente una, ¿no? Pues ya 66. Sí, pero al final, cuando ya has estado con la solución para la primera, simplemente es replicable. O sea, no hay ninguna, Te voy a decir una cosa. ninguna necesidad de... José Ignacio Asensio, el hombre que tiene la varita mágica de las comunidades bueno, energéticas, ¿eh? Casi. no diría eso, pero la verdad es que no te voy a decir que al principio no tuviéramos cierta dificultad. Y además, cuando no has constituido ninguna comunidad hasta que haces las primeras, pues evidentemente hay desconfianza, ¿no? La ciudadanía no sabe exactamente a qué se enfrenta, cuál es el modelo. Cuando ya tienes 67, lo bueno de todo es que tú pones un ejemplo encima de la mesa y además es visitable todas las comunidades energéticas, y además siempre hacemos lo mismo. Nos explicamos el modelo, decimos, como tú bien decías, la monitorización que tenemos aquí y todas las ayudas que puede haber públicas, no solamente las económicas, sino de, bueno, pues oye, de colaboración y de información. Y siempre decimos lo mismo: oiga, ahora ya tenemos un suficiente universo, ¿no?, donde se pueden visitar las comunidades y cómo funcionan. Y lo mejor es el boca a boca también en esto, es decir, visítese y bueno, pues trate usted con los partícipes de esas comunidades energéticas, qué dificultades han tenido o qué beneficios han tenido. Y por tanto, el ejemplo cunde muy fácilmente. Cuesta mucho al principio, pero posteriormente al final es replicar los modelos que ya existen. Insisto, nosotros no hemos hecho, no tenemos legislación propia para ello, es la legislación española. Sí que hemos hecho un esfuerzo presupuestario importante para que aquellas comunidades energéticas que se quieran lanzar, pues oye, tengan una intensidad de ayuda suficiente para que nadie se pueda quedar fuera. Cuando decimos que no queremos que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera de estas posibilidades, pues lo hacemos con total honestidad. Es decir, ponemos aquí los recursos económicos de cada ciudadano no es lo importante, porque al final la aportación que tiene que hacer es pequeña y los ahorros en factura son desde la primera factura. El 30% de ahorro en factura se hace desde el primer día que empieza a funcionar la comunidad energética. Por tanto, en ese sentido, no voy a decir que sea la cuadratura del círculo, pero es
uso de energías renovables y ahorro en factura. Con la que ha caído con el tema energético y está cayendo en estos días, pues evidentemente es muy importante el ahorro que obtienen los ciudadanos. De los proyectos que habéis puesto en marcha de comunidades energéticas, si tuvieses que destacar alguno. Bueno, podemos empezar por la última que hemos inaugurado, que fue la semana pasada, que es la de Igueldo, que es un barrio de aquí de San Sebastián, y que, bueno, pues se han hecho una participación importante y donde el 30% de esa zona son miembros de esa comunidad ¿Cuántos energética. ciudadanos podrían estar En participando? estos momentos no te sabría decir exactamente la cifra, pero estaremos hablando de más de un centenar de ciudadanos y que van a iniciar una segunda fase con nuevas instalaciones, ¿no? Aquí siempre hablamos de instalaciones públicas en primera instancia, pero luego se pueden añadir otro tipo de instalaciones. Puede ser pabellones o puede ser colegios o puede ser otro tipo de instalaciones y eso se está dando. Si tuviera que elegir como población, elegiría Zumárraga seguramente porque ya son 6 instalaciones públicas y algún colegio que se ha puesto al servicio de la ciudadanía y hay lista de espera. ¿Por qué? Pues bueno, pues ha habido una expansión importante. Además fue de las primeras poblaciones importantes que bueno, son más de 10.000 habitantes y con una incidencia de una zona industrial, pues bueno, que verdaderamente ha dado muchos resultados, ¿no? Con una implicación directa del ayuntamiento, pues muy importante y que ha tenido un desarrollo fundamental, ¿no? Si tuviésemos que, con todo lo que nos has explicado, ¿no? Con todo el detalle, llevarnos como los tres factores clave para alguien que quiere empezar ya a valorar comunidades energéticas, ¿cuáles serían los tres elementos clave que tendrían que tener en cuenta? Pues yo, la primera de todas, impulso desde las instituciones públicas, diputaciones en nuestro caso y ayuntamientos, en el sentido de que sean los garantes de la transparencia, de la información, de la viabilidad de los proyectos. Nosotros aquí contamos con la Oficina de Transformación Comunitaria, pues bueno, eso se puede hacer en todos los territorios y son especialistas en viabilidad técnica, jurídica y pues la capacidad que tengamos los espacios donde se puede O generar sea, que si energía. eres una Esa es la administración primera. pública, lo primero, crear este punto, digamos, bueno, el compromiso, digamos, y crear algún punto de información al ciudadano, sería. Totalmente. Y para el ciudadano, lo primero sería ponerse en contacto con la administración pública Correcto. para entender que esto es viable Eso en su es. territorio. Eso es. La administración pública lo que tiene que hacer, en este caso, si hay un departamento como el nuestro de sostenibilidad, evidentemente acercarnos a la ciudadanía y dar las explicaciones correspondientes y la información correspondiente de qué consiste en constituir una comunidad energética, qué posibilidades hay y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los partícipes, ¿no? Que prácticamente es ninguna, es decir, tener interés en bueno, consumir energía renovable y bueno, pues en un sistema de producción y consumo de energía, como hemos dicho antes, ¿no? De forma absolutamente transparente. Y la última de todas, pues bueno, que tengan conocimiento de que esto se hace en otras partes, que está funcionando, que ya hay una experiencia larga, en nuestro caso, como hemos dicho antes, 67 comunidades energéticas, que algunas llevan funcionando más de 4 años y que el rendimiento que se obtiene desde el punto de vista de la generación de energía y de los ahorros en factura que se obtienen, que son muy importantes, ¿eh? Vamos a ponernos ahora las gafas 2040. Se estima que la Unión Europea invertirá o tendría que invertir más de 1 billón de euros para mejorar la capacidad, la flexibilidad, garantizar la seguridad energética. Es verdad que son datos complejos de manejar, depende de qué fuentes hablemos, depende de cómo evolucione también todo el panorama geopolítico. Pero dentro de todo este contexto de las inversiones que son necesarias, que siempre parece que esperamos que sean las empresas las que hagan las inversiones y las grandes infraestructuras públicas, ¿qué rol juegan las comunidades energéticas en esta visión del panorama energético a futuro? ¿Crees que jugarán un rol importante? Yo estoy muy convencido de que va a ser muy, muy importante, sobre todo a nivel de hogar, ¿no? A nivel de hogar va a ser fundamental. Otra cosa es que tengamos la capacidad suficiente de espacios y tal para generar la energía y englobar toda la ciudadanía. Pero yo creo que va a ser un rol fundamental. Lo que hemos llamado el autoconsumo compartido, precisamente lo que hace es ocupar cada vez más espacio y donde vas a poder generar prácticamente la energía que necesitas. ¿Cómo? Primero, teniendo, como hemos dicho antes, el impulso
de la energía solar a través de los tejados, sean públicos o no. Y dos, cuando incorporemos el almacenamiento de energía, porque eso lo que va a hacer bueno, un crecimiento exponencial de las mismas, ¿no? Y el de rendimiento. Cuando añadimos a una comunidad energética almacenamiento de energía, pues estamos hablando del 50-60% de tus necesidades ya está cubierta con la generación de energía de esa instalación. Por tanto, el paso es muy importante, el rol fundamental, ¿eh? Y vas a cumplir con creces esos objetivos. En energía siempre estamos en lo mismo. Primero está el mix energético, que bueno, pues yo creo que España, en términos generales, tiene un mix energético muchísimo más de uso intensivo de energías renovables que el resto de Europa, y al mismo tiempo, bueno, pues cómo lo canalizamos a nivel de ciudadanía y a nivel industrial, que son dos ámbitos completamente diferentes. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que España en general está en muy buena disposición. ¿Qué porcentaje de las familias de Guipúzcoa podrían abastecerse de comunidades energéticas? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Yo lo que en estos momentos estamos empeñados en que toda población tenga una comunidad energética. ¿Por qué? Porque es la forma de que se conozca en primera instancia, de forma cercana, las posibilidades que te da esta forma de funcionar. Por tanto, la forma de quitarnos esas desconfianzas, ese desconocimiento, al final lo que te posibilita es que tú conozcas que hay un partícipe que es un vecino tuyo, que es un familiar tuyo, que es un amigo tuyo y que te cuenta en primera mano, oye, pues mira, yo estoy obteniendo este rendimiento, estamos utilizando energías renovables y la verdad es que cubre este porcentaje de mis necesidades. Eso es lo más importante para mí. Por tanto, eso es lo primero que tenemos que conseguir. Límites, yo no me pondría ningún límite. Evidentemente la velocidad a mí me gustaría que fuera más. Insisto, hace 4 años nadie nos hubiéramos imaginado que hoy estábamos aquí. ¿Dónde vamos a estar dentro de 4 o en el 2040? No lo sé. Yo no me pongo ningún límite, pero va a depender eso, el grado de eficacia cada vez o eficiencia cada vez es Sí, mayor de las instalaciones, la tecnología. la tecnología, las posibilidades que tenemos de captación de espacios también no está limitada. Tenemos ciertas limitaciones para determinadas cosas, pero bueno, yo creo que hay muchas posibilidades y luego los rendimientos que se obtienen en las comunidades, porque a veces tienes dudas y dices, bueno, pues oye, no somos un espacio, no somos un territorio especialmente agraciados por el sol, ¿no? Pero verdaderamente los rendimientos son muy altos, lo has comentado tú Eso lo he antes, visto ¿no? arriba, sí, Los sí. rendimientos son muy altos, entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es expandir cada vez más, captar más instalaciones, ¿eh? Polideportivos, casas de cultura, edificios particulares. Nosotros que tenemos aquí mucha empresa, los tejados de las propias industrias, bueno, hay unas posibilidades importantes. Suelo. Nosotros en suelo tenemos más dificultades, pero bueno, el mundo de la eólica, la mini eólica, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos posibilidades de utilizar distintos orígenes de la energía renovable y eso es lo que tenemos que hacer. Tener en cuenta que esto es una prioridad como sociedad, que es una responsabilidad ciudadana y que al mismo tiempo, si a eso le añadimos que obtenemos unos rendimientos y unos ahorros en factura importantes, pues bueno, yo creo que pues lo que hay que hacer es convencernos y bueno, pues ejercer ese derecho que tenemos también como ciudadanos de esa democratización que decíamos al principio de la energía, ¿no? O sea, yo creo que es un camino, bueno, que está bien trazado y que yo creo que se va a expandir, no voy a decir por sí sola. Luego las instituciones públicas, evidentemente, tenemos que ser los garantes de la transparencia y el buen funcionamiento y al mismo tiempo utilizar adecuadamente esa política de subvenciones precisamente para que el lanzamiento de estos proyectos sea viable también a corto plazo, ¿eh? Y por tanto yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Sabemos que colaboráis mucho con otras instituciones, no solo del País Vasco, ¿no? Sino de fuera del País Vasco, esa labor que estáis haciendo de ir divulgando, ¿no? Esta acción en otros territorios, lo hemos hablado en otras ocasiones, así que yo creo que es importante aprender con los que sabéis y con los que tenéis la experiencia, ¿no? Porque al final, comentabas tú, la normativa a nivel nacional es la misma, el marco de juego parece que es el mismo. Quizás es ahí esta parte de voluntad, ¿no? De voluntad política, de voluntad técnica, de voluntad también de los individuos, ¿no? Que quieran tomar este rol activo. Así que yo creo que casi sería como invitar, ¿no? A la gente a los que nos escuchan a aprender con vosotros. ¿Te parece bien?
Parece fenomenal. Al final se trata de compartir experiencias, ¿no? Nosotros hemos aprendido muchísimo de otros, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Y en este en concreto, pues la verdad es que no hemos inventado nada, que lo que hemos hecho es hacer una apuesta determinada y darle un impulso. Lo necesitábamos por el grado de dependencia que teníamos, pero al mismo tiempo las modificaciones legislativas que ha habido en España nos han posibilitado dar estos pasos y luego tenemos un territorio bueno, pues que posibilita, ¿no? El que, bueno, pues haya instalaciones que, bueno, pues que al final la participación ciudadana se canaliza a través de eso. Y luego, y yo insisto, y luego desde los poderes públicos, desde las instituciones, aquellos que tenemos competencias en la materia, tenemos que ser, bueno, los impulsores. Siempre decimos el ciudadano en el medio y el ciudadano en el centro, sí, pero el ciudadano tiene que tener la formación, la información y las garantías de que los pasos que vaya a dar estén bien soportados desde el punto de vista técnico, jurídico y que tenga la seguridad de que las administraciones, los poderes públicos respaldamos todos esos procesos, ¿no? Luego ellos serán autónomos a la hora de tomar decisiones, pero los primeros pasos creo que la administración tiene una responsabilidad importante en la transparencia, la información y precisamente el canalizar y dar toda la información de todas las posibilidades que tienen los ciudadanos. Es que si no, no estamos haciendo las labores o no estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el único secreto es ese, el compartir, pero desde el conocimiento y desde bueno, pues de todas las posibilidades que nos hemos dotado en España, que afortunadamente yo creo que somos un país muy avanzado en ese sentido y nos hemos dotado de una legislación que, bueno, pues que verdaderamente nos da estas posibilidades y la capacidad de replicar. Bueno, pues quiero decir, las buenas experiencias y como hemos dicho antes, tenemos un marco que es equivalente para toda España, pues lo que hacemos aquí lo podemos hacer en otros lados. Por esta parte, evidentemente compartir. Nosotros intentamos aprender de los demás, evidentemente hemos aprendido mucho en otros ámbitos, incluso en este, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Aquí todo es sumar. La lucha contra el cambio climático, en la descarbonización, bueno, pues en el impulso de las energías renovables, pues precisamente todos tenemos que estar en el mismo camino, ¿no? Y al final aquí es beneficio para todos. Si queremos reducir emisiones y queremos hacer políticas avanzadas en ese sentido, pues ese es un camino que hay que explorar y que tenemos que explorarlo evidentemente con el conocimiento mutuo y compartiendo experiencias. José Ignacio, ha sido un placer escucharte. Ha sido una suerte poder aprender contigo bueno, de un territorio como vosotros en Guipúzcoa. Sin duda, Guipúzcoa es un espejo que se puede mirar a otros territorios que quieren avanzar en su transición energética. Enhorabuena por el proyecto. Pues muchas gracias. Nosotros compartir y bueno, agradeceros a vosotros esta oportunidad que nos habéis dado. Pues muchas gracias y sin duda proyectos como este, donde hablamos de la democratización de la energía gracias a la puesta en marcha de comunidades energéticas, nos hacen tener una nueva mirada hacia el futuro con el rol que jugamos o juegan los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Un rol donde vemos que es posible incrementar la independencia energética, reducir los costes de la energía y también, ¿por qué no decir este modelo de participación pública y de colaboración público-privada y también entre los ciudadanos para crear nuevos modelos de energía? Nuevamente vemos cómo los líderes trazan un camino para llegar a una visión que nos conduce a un futuro mejor. Cuando se marcan objetivos ambiciosos que van más allá, es posible generar un cambio que trabaja o que nos conduce hacia un futuro mejor. El futuro no se construye solamente con la tecnología, lo construyes tú con cada paso que das, porque cada paso que damos hoy en el presente nos conduce hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad de líderes que trabajan desde hoy para crear un impacto positivo en el futuro. Nos vemos en el próximo episodio de Impacto Futuro.